Hola, buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos y todas. Nada, hoy vamos a tener un directo muy interesante con Hugo de Enclave de Can y hablaremos un poco sobre el tema del estrés, que la verdad creemos que es muy importante para nuestros peludos y así pues creo que este directo os va a ayudar mucho. Así que nada, vamos a invitar a Hugo, Enclave de Can y ya empezamos. Hola a todos y a todas. A ver si Instagram nos deja unirnos con Hugo. A ver, enviar, transmitir. Hola Lima, ¿qué tal? Nos está dando un poco de problemas el unirse. No puede unirse. Invitar. Te envié yo ahora, Hugo, a ver si te llega y si nos deja unirse. Ahora sí, hola. Sí, pero no te veo. ¿Tú me Te ves? escucho, pero no te veo. No fastidies. ¿Tú me ves? Sí, sí, y yo me Sí. veo a mí también. Ah, pues no sé por qué me pasa a mí que no te veo, la verdad. Solo me ¿El veo a mí resto, el mismo. resto, el resto me veis? Si no es algo, vuelvo a entrar o algo así, estas cosas Sí, no, de... a ver qué dice. Sí, Neo dice que sí, que sin problema, así que nada, que no te vea yo tampoco es un grave problema. Para ti, formato podcast. Sí. Bueno, pues nada, antes de comenzar, si nos haces una breve presentación sobre quién eres, a qué te dedicas, pues perfecto. Claro que sí. Bueno, yo soy Hugo Fernández, educador canino profesional. Dedico toda mi jornada laboral a echar una mano a perretes y a familias para crear una convivencia pues bueno, con un bienestar mayúsculo, ¿no? Para todos. Trabajo Ujú. principalmente en Zaragoza y online y pues ahora mismo estoy en el centro canino que tenemos, 6.300 metros cuadrados, pensados, creados y dedicados por y para los perros para que se encuentren bien, para que encuentren pues bueno, más facilidades a alcanzar ese bienestar del que hablaba Ya, antes. Eso la parte vale. física, la parte online. También ofrezco un montón de formaciones accesibles a todos los bolsillos. Y bueno, el proyecto estrella es La Colmena, que es un espacio digital de formación pues casi colectiva, ¿no? Donde hay un Ujú. montón de personas colaborando para crear contenido que llegue a todas las casas, ¿no? De habla hispana. Vale, genial. Pues la verdad que haces una gran labor y nos da pena no estar más cerca de ti, la verdad. Bueno, pues nada, hoy, como os comentaba, pues vamos a hablar un poco del estrés, qué es el estrés, cómo afecta a nuestros peludos y cómo podemos ayudarle. Entonces, nada, la primera pregunta, pues sería, ¿qué es el estrés, no? Vale, pues bueno, hoy va a ser un directo muy superficial, porque al final es un tema Sí, eso. complejísimo. Es infinito, ¿no? O sea, podría estar hablando muchísimas horas de un montón de aspectos Mm, concretos. Entonces, eso, hoy que la gente, pues bueno, que sepáis los sí, que estáis aquí en directo y los que lo estáis viendo en diferido, que vamos a rascar así un poco la sí, superficie, ¿no? Y vamos a ver unas, los unas conceptos más pautas. principales, eso es, las cosas los rasgos más grandes sobre el tema del estrés, pero eso, que tiene un nivel de profundidad gigantesco, entonces al que le interese me puede preguntar, le puedo dar referencias, libros para seguir profundizando, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy va a ser un poco una pasada así por encima. Sí, perfecto. Entonces, a mí me gusta mucho hacer estas cosas dinámicas
Es decir, si alguien tiene preguntas, si queréis escribir en el chat, mejor, o si Sí. quieres hacer tú en tu formato podcast que estás, para mí mejor, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho dar masterclass, ¿no? Es decir, dar ahí pues todo el contenido, Sí, vomitándolo, tal. claro, Me ya. gusta que sea más dinámico bueno, dar el mismo contenido, pero a través de Sí, unas preguntas de preguntas. Sí, que puede ir haciendo la gente, que ¿no? vayan, Eh, si nos vayan haciendo preguntas, pues ya te voy diciendo. eso es. Así que no os privéis ir haciendo preguntas a todos. Entonces, básicamente, la primera pregunta, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta que tiene cualquier cuerpo, ¿vale? Nosotros también respondemos así, Ujú. ante un cambio repentino o no dentro de, el ambiente en el que vive, en este caso, como vamos a hablar de perros, vamos a centrarnos en los perros, ¿no? Es decir, es un cambio fisiológico ante un cambio contextual o de percepción del perro. Que esto ya lo hablaremos un poco más en detalle después, pero este cambio puede ser real o imaginario, porque hay muchos perros que solo con pensar en que hay algo que les preocupa al otro lado de la Ya puerta, que les... hay, etcétera, ya hay una respuesta fisiológica, aunque después no vaya a haber nada o no haya nada en realidad. Pero Ujú. esas experiencias anteriores pues bueno, hacen que su cuerpo reaccione, Ya. ¿no? Entonces, el estrés, obviamente, es un proceso adaptativo de todos los animales y obviamente los perros también, que pues bueno, nos permite sobrevivir, ¿no? Al final es Sí, ante... reaccionar a situaciones que pueden suponer un riesgo para la Ya. vida. Entonces pone absolutamente toda la maquinaria a trabajar, ¿no? Sí, claro, al final Normalmente, sin el estrés no podríamos vivir, no no, desde tendríamos luego, desde luego. existencia. O sea, luego hablaremos también de los tipos de estrés. Vale. Entonces, es una respuesta adaptativa a sobrevivir en el planeta que te permite pues, luchar, huir o llegar a, entre comillas, conciliar, ¿no? Ujú. A negociar un poco, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, Vale. dentro de esta respuesta, que es ante temer por tu vida de verdad, ¿no? Lo que pasa en el cuerpo es que suelta una cantidad de fisiología que no vamos a entrar en detalle aquí por lo que decíamos antes, ¿no? Sí, Es no. demasiado complejo y muy difícil de entender todos los elementos que están al mismo tiempo trabajando en el cuerpo. Entonces suelta una gran cantidad de fisiología al cuerpo precisamente para poner todo el cuerpo a punto para reaccionar al máximo nivel, al 100%. Es decir, es quemar Ya. combustible como si no hubiera mañana, ¿no? Ya. Esto nos lleva a los tres tipos, así De a grosso modo, de estrés estrés así. que podemos vivir o que pueden vivir los perros, ¿no? Sería un estrés agudo, es decir, una situación puntual que hace que el perro entre en ese estado fisiológico, ¿no? De estrés agudo, un pico muy grande, pero que solo es Ya. un pico, uno Si ahora es solo. un pico en ese momento Es y... decir, una situación súper, súper estresante, yo qué sé, le han agobiado muchísimo unos perros o lo han perseguido, lo han Ujú. intentado morder, etcétera, etcétera. El Sí. cuerpo da un chute a toda la fisiología para poder escapar de ahí, pero después, en su día a día, tiene, pues bueno, bienestar general y puede ir recuperando poco a poco Ya. ese pico El nivel. que ha vivido, ¿no? Puede ser esto, puede ser sustos, puede ser cualquier situación que el perro vea como muy preocupante. Sí, algo Algo. puntual y... Exacto. El segundo tipo, bueno, el segundo, más que tipo de estrés, sería cantidad de estrés que puede soportar un perro Ujú. y cuándo aparece, ¿no? El segundo sería el estrés episódico, que sería, pues, algo más rutinario, ¿no? Algo que Mm. va apareciendo de manera sistemática en el Sí, perro o diferentes tipos de situaciones que tienen niveles de estrés ya. parecidos. Como podría salir, Eso como es. podría ser el salir a la calle, ¿no? Eso es, serían unas olas así. De modo que para el perro tampoco llega a volver a la homeostasis, a volver a tranquilizarse del todo, Mm. porque se enfrenta otra vez a esto y Ya, vuelve a subir ese pico. claro. Y vuelve a enfrentarse a esto que le preocupa, ¿no? Y tampoco puede, pues bueno, Sí, volver a la homeostasis, volver a claro. relajarse absolutamente, ¿no? Y Ujú. después ya tendríamos el estrés crónico, que sería un estrés sin bajadas, ¿no? Es decir, algo que le mantiene al perro permanentemente en un estado de Permanentemente estrés y ansiedad en muy alerta. alto, muy alto, ¿no? Esto Ujú. lo podemos ver
con perros que cambian de contexto completamente, por ejemplo, perros recién adoptados, perros Sí. que el contexto donde viven cambia, por ejemplo, yo qué sé, le ponen un colegio al lado, o de repente vienen Ujú. unos vecinos y esos vecinos tienen Sí, un perro están todo el tiempo. y entonces, ¡pum!, cambia completamente porque estás todo el rato oliendo a ese perro o estás siempre Ya, pensando en ese perro, etcétera, etcétera, ¿no? correcto. Entonces ahí es un nivel de estrés-ansiedad siempre muy elevado y que no le permite... Y que no le Sí, permite... llegar a la homeostasis. Exacto, exacto. Vale, Entonces, tenemos una vez... una pregunta. Ah, me la he pasado. Vale, sí. Nada, si no continuamos, después te la digo, como prefieres. Dale, dale ahora. Y así lo Sí, vamos. vale. Vale, perfecto. Al jugar con mi perra veo que se estresa mucho, se activa y sube mucho. Por esto juego poco rato, para que no suba tanto que no pueda bajar. ¿Qué te parece? Aquí lo más importante es seleccionar muy bien el tipo de juego que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, qué intensidad le ponemos nosotros, ¿no? A este juego y, sobre todo, lo más importante, cómo estás acabando de jugar, ¿vale? Porque hay muchas Ujú. veces que no somos eficientes comunicando cuando una situación se El acaba para final del nuestro juego. perro. Exacto. Y ellos se quedan como diciendo, venga, venga, pero ¿qué pasa, no? Pues Ya, sigue, quiero ¿no? más. Y nadie le explica que pues ya se acabó esa interacción y que ahora pasamos a otra cosa, ¿no? Y que viene ese aterrizaje del que hablábamos antes, esa bajada de los niveles, porque las actividades que molan también son Sí, estresantes, pero bueno, claro. tienen una emoción de base un poquito diferente a los estresores que son negativos, ¿no? Como orden Ujú. general. Vale. Entonces, una vez que se activa la respuesta del estrés, Ujú. entra a trabajar el sistema nervioso simpático. ¿Qué ocurre aquí? Como decíamos antes, pone todo el organismo al 100% de maquinaria para que el cuerpo reaccione. Entonces, podemos ver perros con las pupilas muy dilatadas, que saliven relativamente poco. Esto dilata los bronquios, se estimula un montón la producción de glucosa, se inhibe la digestión. Por ejemplo, si alguno de vuestros perros Mm. no coge comida cuando se la ofrecéis, Ya es un nivel muy... significa que está en un contexto en el que el estrés que siente en ese momento es demasiado alto, ¿no? Es decir, no se Sí, encuentra cómodo suficiente. O, por ejemplo, perros que se orinan o incluso defecan en algunas determinadas por ellos. situaciones, Mm. son también porque es el sistema nervioso simpático que también relaja la vesícula, dilata los esfínteres, etcétera, etcétera. Ya. ¿Vale? Ujú. Eh, Perfecto. Vale. Eh, ¿Qué podríamos decir, bueno, cómo podremos saber cuando nuestro perro, por ejemplo, pues siente cierto estrés? ¿Cómo podremos nosotros, pues, saber realmente que está estresado? Vale. Mira, a mí a esta respuesta, a esta pregunta, hay un dato Sí. que me gusta decir mucho y es que los perros que viven en entornos urbanos pero que Mm. gestionan ellos mismos su vida, eh, tienen una tasa vamos a decirlo así, de movimiento o de hacer cosas del 20%. Es decir, el 20% de su tiempo es el único tiempo que están dedicando a hacer cosas proactivamente. El otro Ya. 80% es tranquilidad Están. absoluta. Estar tumbado, estar Ya, sentado, claro. lamerse, autocuidarse, relacionarse con otros, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Actividades de muy bajas revoluciones. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos detectar el estrés? Desgraciadamente, bueno, obviamente, a través de indicadores biológicos como pueden ser análisis de sangre, de orina, de heces, saliva o incluso del pelo. Pero Ujú. luego, a nivel, en cualquier casa, lo que podemos ver más evidentemente, ¿no? Es un perro más irascible, que tiene menos tolerancia a cosas a las que antes podía tolerar. Tolerar. Podemos ver afecciones también físicas. Por ejemplo, que tenga otitis, irritaciones Ujú. en la piel, de repente se pone malo o muchas diarreas o Mm. empiezan a aparecer entre comillas, problemas dentro de la convivencia que antes no existían. Por ejemplo, pues empieza a gruñir a la familia, empieza a no tolerar las visitas en general o
niños, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Ya. tiene Está más poca reactivo capacidad, él ya. exacto, tiene poca capacidad de concentración, eh, quiere interactuar, ¿cómo decirlo? Desde una manera más reflexiva, ¿no? Sino que siempre son perros que se le ven como muy activos, ¿no? No Mm. Sí, muy nerviosos. con mucha intensidad, ¿no? Lo viven todo con muchísima Ya. intensidad. Mm. Eh, entonces, esto, si se mantiene en el tiempo y se convierte en un estrés más crónico o un estrés que el perro no puede gestionar, lo que veremos, ¿no? Serán patrones que se llaman estereotipias, ¿no? Que son Sí. acciones Mm. que el perro probó en un momento determinado y que le sirvieron para afrontar esos picos de El estrés, pico. pero que como el estrés está tan cronificado, el perro las hace en bucle, ¿no? No es capaz de salir Ya. y se convierten en patrones obsesivos, ¿no? Y aquí Ujú. hay un montón de tipología, pero infinito, desde estereotipias que son orales, estamos hablando de Exceso de cosas lamido. muy compulsivas, o sea, cosas. Está el perro que se le ve, no es que se esté acicalando, Ya, lamiéndose muy sí, poquito no. tiempo, yo qué sé, un par de veces al día. No, estamos hablando de Ujú. media hora con Continuamente. muchísima intensidad, morderse la piel, lamerse, Ya. lamidos al aire, lamer objetos, empezar a comer absolutamente todo de la calle, empezar a beber muchísimo, que esto es una cosa que la Ujú. gente tiene muy poco en cuenta. La polidipsia también es señal de que De estamos ante estrés. niveles de estrés muy altos, perros que beben muchos litros de agua. O sea, es un consumo excesivo, que nadie se Ya. preocupe si su perro normal y corriente bebe 2 litros y un día se bebe 2,5 litros. No pasa nada. Estamos hablando de Sí, que que va no son a todo, capaces, no son recorre todo capaces el de, tiempo al agua. claro, que no son capaces de parar, ¿no? O que empiezan Ya. a comer objetos que no son comestibles, que Ujú. no están procesando, ¿no? Con la cabeza lo que están Ya. ingiriendo, sino que simplemente ellos necesitan echar cosas al estómago para buscar Sí, para un buscar un puntito ahí poco de... de bienestar, pero que luego al final les pasa mucha factura. Pueden tener alucinaciones, pueden mirar objetos, pueden quedarse mirando a la pared, pueden Ujú. mirar reflejos, puede inventarse que existen moscas y empezar A cazar moscas por toda casa. sí, gruñir a la nada, etcétera, ¿no? Sí. Patrones locomotores, como puede ser, el otro día se hizo muy viral un vídeo, un perro que había dibujado un 8 en el jardín, Ah, sí, lo vi. que había dibujado una senda, ¿no? Sí. Pues eso es una estereotipo de patrón locomotor, es decir, el pacing, ellos en un momento determinado te pueden liberar, ¿no? de parte del estrés, Ujú. pero se queda anquilosado y a veces muy lejos del origen del estrés del perro, muy lejos en el tiempo. Es decir, puede ser que esto le sirviera hace un año y que ahora lo siga Sí, haciendo, pero la fuente del estrés es completamente diferente. es diferente. Se pueden perseguir la cola, se pueden quedar congelados, puede haber ladridos compulsivos, ¿no? Ujú. Muchísima vocalización, un jadeo constante, no sé, suspiros así muy, Ya. no sé qué, eh, o que empieza a haber señales de miedo cuando antes a priori no No, era un era perro un miedoso. miedoso. Exacto, exacto. O lloriquear, hacer pequeños grititos, temblores, etcétera. O sea, Ya, sí, hay hay un hay un montón. sinfín que... Claro, claro. Hay prácticamente todo lo que puede hacer un perro, si es Sí, con una intensidad podría y ser. durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, ahí lo podemos hilar. Pero no hay que tener solo en cuenta ese factor, sino un poco el global del perro. Es decir, puede ser que un día en concreto se lama mucho una pata, pero es Sí, porque ha pasado por unas plantas que le han irritado un poco y ya está. ¿Qué pasa? Que si lo hace sistemáticamente toda la constantemente. semana, Ya. da igual por dónde pases, etcétera, etcétera,
unido a que de repente ha cambiado su comportamiento, está más irascible, lo ves que ha dejado de comer o que come muy poco, o que lo ves, le invitas a ir a la calle y no le apetece nada, le invitas a jugar y no le apetece nada, que está entrando ahí como en un proceso de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo Sí, todo un conjunto. exacto, multifactorial, ¿no? O sea, nos tenemos que fijar en un montón de cosas, no solo en un único aspecto, porque si no, nos podemos obsesionar, ¿no? y pensar que nuestro perro tiene estrés y igual ha Sí, tenido un mal día, lo está gestionando y ya está, ¿no? Que sí, eso, a ver, claro, por un día tampoco vayamos claro, a saltar en alerta. y esto me lleva a los tres tipos de estrés, ¿no? Está Ujú. el estrés positivo o el estrés que no afecta negativamente al cuerpo, que se llama el euestrés, que ese es el estrés que nos permite vivir, ¿no? El que te hace, a los humanos, ¿no? El que te hace ponerte a trabajar en serio, entre comillas, ¿no? Y decir, venga, esto lo tengo que sacar, a saco, bueno. Que te permite aprender, que te permite ser adaptativo y que te sirve, ¿no? Te es útil a la hora En tu vida a día. de evolucionar en el día a día. Después tenemos el estrés soportable, es decir, es un estrés que si dura poco en el tiempo, yo puedo Lo gestionarlo. soporto, soy capaz Exacto, de... puedo gestionarlo porque tengo estrategias que me ayudan a afrontar ese estrés. Esto es, por ejemplo, cuando en humanos, cuando tienes una semana que vas a tope o tal, y dices, venga, pues yo me voy a ir a correr una hora, no, descargo Suelto un un poco, poco suelto un poco de y lastre y ya... venga, a dormir, descanso, como bien, de puta madre, una cena rica, a dormir y puedo Sí. seguir con el día siguiente, ¿no? Es decir, si es una carga relativamente moderada y tú tienes estrategias para afrontarlo, durante un tiempo limitado Lo lo puedes afrontas. afrontar sin ningún tipo de problema. Y luego Ya. tenemos el distrés, ¿no? Que sería un nivel de estrés por encima de la capacidad de gestión, o bien que se prolonga en el tiempo o bien que se prolonga en intensidad, ¿no? Es decir, cosas que el perro no es capaz de gestionar bajo ningún concepto. Y ahí es donde empieza el detrimento del cuerpo, porque al final los perros están agotados de combatir el propio estrés, ¿no? El Sí, cuerpo de estar luchando se contra el funde, estrés continuamente. literal, se funden los plomos, Sí, eh, empiezan a se, haber problemas de salud de por estómago, de de intestino. salud por todos Sí. tipos, eso es, empieza, pues bueno, el sistema inmunológico se va al traste, etcétera, etcétera, y no aparecen más que cosas que empeoran la situación. Sí, Entonces, la verdad es que sí. Es todo una bola. claro, claro, es una bola de nieve que va creciendo cada vez más y que es complejo parar si no somos conscientes de que nuestro perro está en esa bola de nieve. Por eso Sí. yo hago Y si no, tanto, tanto. si no nos damos cuenta realmente que lo que está sufriendo es por culpa del estrés, pues la bola sigue sumando. Claro, y yo por esto hago tanto énfasis en que observemos a nuestros perros, en saber qué hay raro, ¿no? Es que cuando está Sí, bien, sí. cuando está normal, cuando no pasa absolutamente nada y cuando hay algo raro. Yo, por Ya. ejemplo, si vas lejos, hace 8 días, eh, ahora empezó literalmente a jadear un poco más de la Ujú. cuenta en casa y le dije a Patrick, que es mi pareja, aquí hay Algo algo pasa. raro porque no está jadeando normal ahora. Y hablamos con Laura Micosi, que es nuestra veterinaria de Sí. confianza, y me dijeron traerla, que le hacemos un chequeo, ¿no? Y ya me saldrá, con el fonendoscopio no se le oía nada en los bronquios, Nada. y yo le insistí un poco en plan, yo creo que tiene algo en los pulmones, y efectivamente le hicimos una placa de, Ujú. de, de tórax y tenía pues los bronquios afectados, ¿no? Y ahora está Ah, con ya, pobre. medicación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que sí, yo es que soy un obsesionado de observar a los perros. Pero si pasa desapercibido, claro, ahí se Sí, puede desarrollar un patrón físico mucho peor. ya, sí, Es decir, sí, pues claro. no darte cuenta, ¿no?, de este pequeño cambio Sí, puede de este hacer que tu detalle perro, yo qué puede sé, en vez de ser tener un que... poco los bronquios Sí, afectados, pase a una neumonía o pase claro. a un problema más Sí, gordo y que cueste cuando mucho más llegues recuperar. pues sea un problema mucho Claro, más claro, grave. claro. Entonces, yo ante estas cosas, yo lo reconozco públicamente, yo soy un cagao. En cuanto vea a uno de mis perros que está un poco mal, al veterinario, Sí, porque hacemos ya un chequeo y... exacto, ya se me murió una perra por no ir a tiempo, así que ya no va a volver a Sí, a pasar. ver, al final a veces cuanto antes acudas, si es un pequeño problema se puede solventar y a lo mejor si vamos tarde pues ya no hay solución. Claro.
Entonces, aparte de ver las consecuencias, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, vamos a ver qué cosas le pueden provocar estrés a nuestro perro, ¿no? Vale. Existen los factores ambientales donde vivimos, es decir, que Ujú. estén demasiado expuestos al calor si no le gusta el calor, al frío si no le gusta el frío. Cambios, yo qué sé, si hace muchísimo aire muy seguido, hay algunos perros que son también especialmente sensibles a que Sí, haya mucho mucho aire, viento. ¿no? Y están, salen a pasear y es un mal paseo Sí, van porque como hace demasiado viento y lo asustados, pasan. van como... Exacto, y lo pasan muy mal, ¿no? Sobre todo perros pues que igual tienen los conductos auditivos al exterior Ujú. o perros Sí, muy sensibles a la trufa. Que haya cambios, lo que decíamos antes, ¿no? Un cambio de domicilio, yo creo que es sí, eso afecta lo más bastante gore normalmente. que podemos hacer nosotros, ¿no? Que tenga un estrés muy largo en el tiempo Sí, a nuestro perro. Puede ser por exceso de deporte o por falta de deporte. sí. Es decir, ni el exceso Ni ni la mucho ni falta, ¿no? poco. Exacto. Perros que se pasan de hacer deporte, o bien porque se los llevan sus tutores, o bien porque la tipología de paseos es que cada 10 minutos viene un perro nuevo y me pone a 1000 por hora y cada 10 Ya. minutos viene otro perro y me pone a 1000 Ujú. por hora, etcétera, etcétera, pueden estar muy pasados, que no puedan Sí, no son descansar del capaces todo. de descansar y al final no. Exacto. O que haya alguien en casa, y sobre todo esto suele pasar en casas donde hay varios niños o muchos familiares, etcétera, Ujú. etcétera, que el perro no es capaz de dormir periodos de tiempo largos, sino que Ya. siempre hay alguien que le está llamando, siempre hay alguna Sí, propuesta, duermes, siempre es despierta, duermes, se despierta. exacto, le voy a pasear o le voy a hacer no sé qué, y Ya. nadie se encarga de que ese perro descanse Sus horas que necesita. exacto. ¿Qué más cosas puede hacer? Depende de la tipología del perro Ujú. y del individuo. El exceso de conocer perros nuevos todos los días también puede ser un factor estresante si es un perro muy introvertido. Y a la vez también en algunos individuos que son extrovertidos, la falta de contacto social con específicos también puede ser Le puede generar estrés un lastre también. para su bienestar, ¿no? Cualquier cosa que nos afecte a nosotros, a ellos también les Sí, afecta. Es decir, si tú estás en una etapa muy mala de currar, me lo invento, 50 horas, 60 horas a la semana, que vas sí, súper andas estresado tú también, que los estresado, paseos son dos corriendo. minutos, que estás tú más irascible, que estás más, Sí, que te frustras antes, etcétera, eso. etcétera, les afecta al 100%. Entonces, hay que pensar en lo que hacemos nosotros también, que afecta a los perros. Poner música a todo trapo, por ejemplo, también. Absolutamente cualquier cosa, ¿no? Ser Sí, impredecibles, por ejemplo. visitas en casa. Eso es, ser impredecible o que el perro no sea capaz de predecir qué es lo que va a ocurrir en el entorno inmediato a su espacio íntimo, por ejemplo, ¿no? Eso también para los perros suele ser un factor Un que factor. les suele molestar. Yo qué sé, los perros no entienden los sustos, las bromas, etcétera, etcétera. Entonces, si esto desgraciadamente lo hacemos, vamos a ir en detrimento. O perros, obviamente, que están, ¿cómo decirlo? Con tutores que utilizan la versión, el castigo, que tienen Ya, un apego desorganizado, etcétera, etcétera, per se, dentro de esa relación van a estar mucho más estresados que se si tienen hace una relación mucho exacto, más. un apego seguro. Perros también que están muy controlados o muy supervisados, es decir, no pueden hacer nada de manera Ujú. autónoma, o sea, siempre alguien les dice lo que Sí, tienen que hacer en cada siempre momento. Es que están está bajo control todo el tiempo. exacto, hiper controlados. Y así una lista Sí, infinita de cosas una lista enorme, una claro. lista que le puedan afectar, ¿no? Ya, tenemos una pregunta por A ver. aquí. Si... Vale, cavar en la tierra puede ser sinónimo de estrés. Sí, pero también lo que decíamos antes, Ya, esto sí, no son matemáticas, no es esto, ¡buah! Tengo el perro estresado. ya, claro. El cavar agujeros puede ser que esté creando una estrategia social con otros perros, es decir, ser que esté cavando ese perro para decirle a otro perro que estoy entretenido aquí, no quiero Ujú. interaccionar con nadie. Puede crear un agujero para luego defenderlo, para explicarle a otro perro que no quiere interaccionar con él.
puede hacer un agujero porque está más fresquito y tiene calor en ese momento en concreto y quiere sacar un poco la tierra húmeda y Sí, estar. refrescarse. Lo puede hacer porque simplemente le gusta hacer esto y se siente bien haciéndolo y eso le recarga, le hace que se sienta bien, o puede ser también como descarga. Es decir, Ya. después de un episodio que para él puede ser Estresante, un pico pues. estresante, venga, pues me hago un agujero, descargo un poquito y puedo seguir, ¿no? Con mi vida. Ujú. Entonces, eso, comprender el comportamiento canino es Sí, complejísimo. sí, no, claro. Yo llevo muchos años intentándolo y todavía me cuesta un montón de interpretar correctamente las cosas que pasan, ¿no? Porque es imposible estar en sus Sí, cabezas. Ojalá pudiéramos al final 2 minutos. son muchas Entonces, cosas las que todo hay lo que que tener en hacemos, cuenta. claro, todo lo que hacemos es interpretar, hacer una interpretación de lo que ocurre, pero nunca Ujú. vamos a saber en verdad lo que está pensando el perro, ¿no? No, Sí claro. que obviamente después de observar mucho y analizar y hablar con un montón de gente y aprender y Sí, tal, vas afinando mucho el criterio, pero claro, a ciencia cierta al 100% nunca vamos a poder saber no, claro. qué es lo que pasa por tu cabeza, ¿no? Entonces, un poco ya Sí, finalizando este. un poco es contar un poco así qué cositas podríamos hacer realmente pues para ayudarles pues a reducir el estrés o juegos o... Vale, pues mira, lo primero y lo más importante es Ujú. hacer una lista, es decir, que vosotros seáis Sí, conscientes de qué cosas a vuestro perro en le están concreto le generando... preocupan, le estresan, le sacan de su bienestar. Porque si Sí, no lo tenemos muy localizado, incluso os diría qué nivel de intensidad le sacan a ese perro en concreto de bienestar, ujú. podemos estar dando palos De de ciego, ¿no? Es ciego. decir, Ujú. claro, pues no, si yo puedo creer que jugar aquí en el parque a ti No le está te va bien, generando. claro, Ujú. yo puedo pensar eso, pero ¿qué pasa? Que tú en ese parque en concreto donde hay otros perros, donde vienen y te intentan quitar la pelota, etcétera, etcétera, Sí, tú no estás cómodo al 100% ahí, ¿no? Eres ya. capaz de interactuar conmigo, pero ahí no estás 100% cómodo, es decir, lo que estamos Ujú. haciendo no es beneficioso para ti. Ya, claro. Entonces, lo primero, una lista de qué cosas, tanto actuales como en el pasado, sabemos a ciencia cierta que le sientan mal a nuestro perro. Ujú. Y a mí esto me gusta Ir mucho que la gente eliminando. empiece a reflexionar sobre esto, fijándose en las consecuencias del paseo. Es decir, tú cuando vuelves a casa y le quitas la correa y el perro se echa un trago de agua o come o algo, ¿qué hace tu ¿Qué hace perro? el perro? Claro, se va a dormir, se va a descansar, Ya. se estira un poco y se sube a la cama y se tumba de lateral y no desaparece durante 2 horas Ujú. porque está súper tranquilo, o al revés, o llega a casa y Ya. Y necesita gestionar se esa hora extra que ha excita, se provocado el necesita. paseo, ¿no? Y de repente son perros que llegan a casa, o bien lo que decíamos antes, ¿no? Comen con muchísima ansiedad, o Mm. beben muchísima agua, o de repente cierras la puerta de casa y de repente te empieza a morder la correa, Ya. o a ti, o te empieza a montar a ti, o Sí, intenta sí. reventar el Cualquier. sofá, yo qué sé, o lo ves que necesitan coger algo, utilizar la boca Sí, para algo para reventar, destrozar, para y morder, que para. se le ve, a estos perros se les nota muchísimo, porque entran a casa y es como, oh, Sí, ahora estoy ya. tranquilo Ahora es el momento para descargar. para liberar todo lo que tengo, ¿no? Sí, Entonces, una vez que sí. tengamos la lista de cosas que a nuestro perro le puede llegar a preocupar, tenemos que hacer otra lista, ¿no? De qué cosas le gusta hacer a mi perro. Y esto es un ejercicio muy bonito porque hay mucha gente Sí, que le la verdad que. pregunto y Sí, hay que no mucha gente que nos lo dice, saben. claro, Ya, ¿qué es lo que le gusta a tu perro hacer? ya. Libremente, ¿qué es lo que elige voluntariamente? Cuando no tiene Ujú. nada ni nadie que le condicione, ¿qué le gusta hacer? Tumbarse a la sombra y observar desde lo alto, meterse al agua y meterse hasta mitad de altura y tumbarse ahí y estar ahí otro rato, o al revés, o es un perro muy dinámico que lo que le gusta es pues explorar o moverse mucho, Ujú. o yo qué sé, jugar contigo a través de un objeto a tirar o aflojar, o le gusta el contacto contigo y le gustan los masajes o que le toques. Es decir, las actividades de descarga tienen que ser súper individualizadas. Y esto Ya, claro. pasa por un periodo reflexivo de los Por tutores conocer a. Sí, para sí, saber por conocer a exactamente nuestro perro. qué es lo que le gusta a tu perro, ¿no? Es decir, qué Sí, a ver, propuestas es que. tú le haces a tu perro y entra siempre al 100% sin ningún tipo de problema y después ves que él se queda mejor de lo que ha empezado, ¿no? Se queda ahí
como que la Sí, respiración es mucho más se calmada. nota un cambio de respiración. Eso es que la mirada se hace más blandita, no busca hacer absolutamente otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ojalá hubiera recetas universales, ¿no? Ojalá te Sí, pudiera decir, ¿tienes estrés tu perro? Mira, haz una receta mágica esto y lo y otro, y se le quita a estrés a tu perro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que para un perro puede ser descarga, para otro sí, puede ser carga de estrés. Y esto nos pasa también a las personas. Hay sí, gente a sí. la que le Hay gusta, a gente la que le que relaja, literal, hacer un puzzle, y hay otro sí, tipo de persona que le pones a hacer un puzzle y le da la vuelta a la y mesa. se estresa Como no y encuentre la ficha a los 3 minutos, le da la vuelta a la mesa y te manda a tomar por saco, sí, ¿no? sí, Entonces, igual que tal en cual. personas, cada uno encontramos nuestra forma de gestionar, ¿no? Este estrés, en los perros igual. Sí, Y sí, lo que no, digo al es final es lo que tú dices, se basa en realmente pues conocer a nuestro perro, saber leerlo y comunicarse con él. exacto, exacto. Y eso es imprescindible. Y aquí quiero aprovechar a decir que, por favor, antes de hacer absolutamente nada, que vayáis con supervisión profesional, buscar un educadora canina amable, actualizado del siglo XXI, que os ayude con vuestro perro, porque somos, ¿no? Quienes vamos a ver las cosas mucho más claras y os vamos a hacer, por lo menos, la probatina mucho más corta, ¿no? Vamos a dibujar un camino mucho más claro del que tú puedes probar, aunque hayas Sí, leído sí, muchos libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tened en cuenta que nosotros trabajamos con perros absolutamente todos los días, y cuando descansamos estamos viendo vídeos de perros, o cuando ya. no estamos formándonos sobre perros, etcétera, etcétera. Entonces, almacenamos mucho Sí, no, conocimiento que podemos sí, transmitiros sí. sin ningún tipo de problema. Los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque nos encanta. Entonces, el poder ayudar a familias a mí me rellena el corazoncito. Sí, Es a una de ver, mis sin estrategias duda, de recarga al 100%. ya, sin duda ninguna, pues eso es, hay que acudir a profesionales porque al final nosotros pues tenemos el conocimiento que tenemos, pero no alcanzamos el conocimiento de los profesionales Claro, como vosotros, ni mucho menos. Al final vosotros tenéis un punto de vista, tenéis muchas visiones detrás de ver muchos vídeos, de ver muchos perros y no tiene nada que ver con nuestros conocimientos. claro, eso es. Y nada, si queréis poner alguna preguntilla, yo creo que le podemos dedicar aquí 5, 6, 7 minutos a alguna preguntilla Sí, si y listo. alguien O tiene ya alguna os no pregunta, ha pues quedado. hoy sería perfecto para aprovechar los últimos minutos para que Hugo os pueda aclarar vuestras dudas. Eso es. O si algo no ha Vale, quedado claro. sí, perros que tiritan excesivamente a lo loco. Eh, Me pone eh, Víctor Muc. Puede ser o bien por miedo o bien que haya algo fisiológico. Yo he visto perros tiritar en situaciones con muchísima ansiedad, ¿no? De que la Ujú. respuesta del cuerpo es Es, temblar, o bien porque se quedan muy bloqueados por miedo, o bien porque tienen alguna patología física. Entonces, ante cualquier problema que tengáis a nivel de convivencia, cualquiera, ir a vuestro veterinario. Ir a vuestro veterinario vale. y lo primero decirle, mira, esto ha cambiado, esto ha cambiado, esto ha cambiado, esto ha cambiado, quiero que ver si está todo bien dentro de mi perro, ¿no? Porque puede ser Sí, un montón de cosas lo que le pueden estar afectando a vuestro perro y que nosotros no seamos conscientes. O sea, es que sí, claro. si los tutores tuvierais que ser veterinarios, educadores caninos, peluqueros, no sé qué, todas las cosas que afectan a vuestros perros, no tendríais vida para estudiar, ¿no? Entonces, ya que hay Sí, está profesionales, claro. claro, hay que acudir a ellos porque ellos están cansados también de ver un montón de casos, y si son así cosas que ya se pasan de lo normal, ¿no? O sea, tiritar de mucho Mm. tiempo puede ser algo bastante estresante para ese perro en concreto. Entonces, saber si hay algo orgánico es el primer paso al 100%. Sí, sí. Vale, esta pregunta, bueno, es un poco difícil y creo que no va a haber una respuesta como tal, sino que es difícil, pero ¿cuánto tiempo de media recomiendas de paseo en un día? Depende. Ya, es que, claro, es una pregunta que Claro, depende no mucho. tiene una respuesta. Claro, claro. A mí siempre me gusta recomendar hacer un registro de paseos. Es decir, que la persona sea consciente de qué tipo de paseo le gusta a su perro, es beneficioso para su perro, cuánto tiempo, con cuántos perros, con cuántas personas, por qué zonas,
en qué zonas estás parado, en qué zonas estás en movimiento, en qué zonas el perro marca, en qué zonas el perro defeca, dónde se tumba, si no se tumba nunca, si está hipervigilante, si no, si hay alguna zona en la que se le vea claramente más relajado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto luego nos permite configurar paseos beneficiosos. Es decir, quitamos las cosas malas de los Ujú. paseos y solo vamos a Ya, recoger las cosas buenas. Y un paseo beneficioso para un perro puede ser un paseo de 1 minuto y medio y para otro perro puede sí, ser un paseo de 1 hora tranquilamente. tal cual. Al final Entonces, es eso, hay que entonces, individualizar mucho. claro, claro, puedes, o sea, si yo te diera una respuesta, puedo estar metiendo a tu perro en un problema, porque igual para él, yo te puedo decir, va, pues 3 pases de 20 minutos, lo típico Sí, que solía decir antes, ¿no? Pues ujú. igual para tu perro de esa hora en total Es que sale de demasiado. casa, le faltan 2 horas, porque es un perro que es hiper sociable, que le encanta estar en la calle, que es dinámico, Ya. que tú tienes tiempo también para pasearle, etcétera, etcétera, y a otro Ujú. le estamos metiendo un Podría problema ser, ya, estando claro. 60 minutos en la calle porque es zona urbana, odia a las personas o tiene fobia o lo que Sí, sea, tal, y pasar por ahí para él es criminal. claro, a ver, por ejemplo, nuestro perro Mango, por ejemplo, sí que es un perro bastante nervioso y tal, y por el monte, pues para él es un paseo perfecto, se para, se observa, y si lo metes en el pueblo, en la ciudad, pues lo estás matando literalmente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Vale, cuando paseas dos perros a la vez con correa y gestionan diferente el acercamiento, ¿cómo ayudas al que se estresa? Haciendo paseos individuales. Ahí sí que te puedo dar la respuesta muy clara. Haciendo Sí, muchísimos es paseos claro. individuales, que el perro coja habilidades, las habilidades que puede estar necesitando con supervisión profesional, por favor, las habilidades sociales o contextuales que puede estar necesitando en ese momento en concreto que no sabe gestionar o gestionar de Ujú. manera diferente al otro Adecuada. individuo. Y después hacer un paseo conjunto muy, muy, muy fácil. Es decir, Creo que perdí la señal. Oh, nos perdimos. No sé si sigue escuchando a Hugo. Sí, no. Porque yo lo perdí, creo. Ah, se me fue. Sí. Vale, a ver si nos unimos otra vez a Hugo, que parece ser que... Ahora. ya estoy de vuelta. Vale, y ahora te veo. Perfecto. Se me ha ido, no sé qué ha pasado. Eso, como iba diciendo, hacer Sí. paseos individuales, que el perro que gestiona diferente gane más habilidades sociales Ujú. o contextuales, etcétera, etcétera, y después hacer paseos conjunto a un nivel muy fácil, sin que sea difícil gestionarlo para ninguno de los dos y empezar a ganar ahí un montón de experiencia, un montón de experiencia, un montón de experiencia, Ya, vale, ¿vale? Para perfecto. luego poder ir subiendo la dificultad. Vale, más preguntas por aquí. Vale, ¿alguna estrategia a aplicar para evitar que el perro persiga al gato? Buah, esto nos podríamos hacer otra hora y media aquí hablando solo de convivencia en este tema. Ya, Aquí, barreras físicas. Barreras físicas es lo mejor. Las barreras físicas perfecto. trabajan cuando estás durmiendo también. Así que barreras físicas, gatificar la casa, que el gato tenga El acceso gato a tenga alturas. elevadas relativamente rápido en todas las estancias. Y supervisión profesional. Esas son las tres Vale. recomendaciones que te podría hacer Ujú. así caliente. Sí, las que más se necesitan ahora de principio. Vale, ¿qué más por aquí? Tras un episodio de tensión con otro perro, ¿es adecuado que interaccionen tranquilamente tras ello? Esta es muy buena pregunta, pero que requiere de un nivel de lenguaje canino muy alto,
¿Por qué? Ya. Porque después de que los perros han sido muy claros, Ujú. muy evidentes, Hay que poner... eh, después bajan a microseñales, ¿no? Entonces es una mirada, un corregir la cabeza, un girar la oreja, un posicionarse relativamente cerca, poner el morro en una determinada altura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la tensión se ve, es mucho más sutil. Entonces, a mí, por norma general, me gusta estirar las conversaciones para que los perros No se marchen con... puedan encontrar una manera de ya no reconciliarse, ¿no? Sino de comunicar lo mismo de una manera diferente, una manera que no sea que les cale tanto en intensidad, siendo que no pasa absolutamente nada porque los perros usen intensidad, que quede súper claro, pero que encuentren otras maneras para explicar lo mismo. Entonces, a mí me gusta mucho estirar estas situaciones, pero eso requiere de de un un conocimiento de un lenguaje lenguaje súper un poco exquisito, porque si no, puedes provocar que haya otra vez otro conflicto muy, muy mayor. grande. Vale. Otra pregunta tenemos por aquí también. Mis cachorritos no sociabilizaron. Ahora tengo miedo cuando se cruzan con otros perros que se muerden. Pero no se muerden, entiendo. Claro, entiendo que sí, claro, que no sociabilizaron y ahora pues al Vale. encontrarse con otros perros pues... Pues lo mismo, un poco lo mismo que antes, a enfrentarse a situaciones muy fáciles con perros que toleren cachorros y que vayan a poder gestionar, que tengan cachorros alrededor y que le den mal, etcétera, etcétera, o que perros jóvenes que no han tenido capacidad de desarrollar esas habilidades sociales, hay perros que son muy buenos enseñando a otros perros a Lenguaje. relacionarse. Entonces, encontrar este tipo de perros, ir a lugares donde puedan hablar sin ningún tipo de preocupación y que ganen habilidades sociales ahí, o incluso si ya tienen perros colegas, interaccionar con perros colegas y que ganen habilidades sociales ahí. E incluso los perros colegas pueden hacer de cojín, de muelle, de puente entre los perros desconocidos y ellos. Vale. Bueno, y lo más importante, pues acudir a un Siempre. profesional. Eso yo creo que la puedo decir en todas las Ya. preguntas si quieres, pero me parece mal repetirlo todo el rato. Vale. El mordisqueo o chasquido de dientes que realiza un perro cuando el perro te acercas mucho, ¿cómo se entendería? Cuando te acercas mucho, Sí, el mordisqueo o chasquido de dientes que realiza un perro cuando el perro... Sí, sí, cuando realiza el perro cuando te acercas mucho, ¿cómo se entendería? no sé a lo que te refieres. Si es chasquido de dientes, Claro, es que... puede ser el A ver si reflejo de nos... Flemen, puede ser el reflejo de Flemen que hacen Sí, así con cuando con la boca, están... Mm, palatean mucho. Ahí lo que está sucediendo es que ¿cómo se dice? Reflejo de Flemen, el órgano de el Jacobson órgano. está trabajando. Es decir, ahí lo que está pasando es que está procesando feromonas que haya en el ambiente. A priori, a priori te diría que no es Sí, malo. Sí, a ver si nos contesta algo más de- Dani de- Arbus, que fue... depende del resto de señalética, depende del resto de cosas que esté diciendo el perro. Si a la vez que hace eso te está gruñendo, te diría que dieras un paso para atrás, ¿no? Depende de lo que haga el resto. Pero creo que te Vale. refieres a ese gesto en concreto. Claro, Si que lo no, buscas, no sé muy bien a claro, qué se estará refiriendo, claro. reflejo de Flemen, hacer así Sí, es... con la boca, se suele ver después de chupar un pis o de leer un pis de otros perros o de hembras en celo, etcétera, etcétera. ¿No? Es al final un procesamiento de feromonas. Creo que tengo alguna publicación hecha yo de esto. De eso, vale. Perfecto. A ver, más preguntas por aquí. Vale. Vale, es la misma chica de antes decía de los perros que mordían, que no sociabilizaran. Y me pone, se alteran cuando ven a otros perros y no sé si quieren morder. Pues aquí supervisión profesional, Sí, lo directamente. mismo que ya habíamos respondido antes. Vale, creo que por aquí no hay ninguna pregunta más. Y a ver si bajo esto, está abajo de todo, que es un poco coñazo, la verdad. Y deberían mejorar el Vale. sistema de preguntas aquí. Sí. Vale, con dos perros de año y medio se hace imposible el paseo. Quieren jugar, corto el juego y se pasea. O ya lo aprenderán después. Que disfruten y jueguen. Aquí depende
lo que estés considerando un paseo. Si un paseo es ir a un sitio y que los perros interaccionan dos hermanos, ¿no? Creo que ha dicho, o, bueno, no, me invento Sí, que son entiendo hermanos, que, pero bueno, entiendo que dos perros de un hermanos año y o de la medio, misma casa. sí, puede ser, es altamente probable que sean hermanos, ¿no? Interaccionen entre sí y luego vuelven a casa, yo a priori te diría que no hay ningún problema. Ahora bien, si nada más que salen de casa ya están los perros interaccionando y lo que se dificulta es caminar per se o ir a algún sitio, etcétera, etcétera, cojo la misma respuesta que antes. Paseos individuales que vayan cogiendo habilidades y después ir juntándolos en contextos muy sencillos. Sí, bueno, a veces a lo mejor aquí también creo que yo, ¿no? A veces hay gente que piensa que el paseo pues tiene que ser X kilómetros, Bueno, que va, que va. si no andamos X kilómetros, pues no es un paseo y Que realmente va, que pues va. Que va, no que va. Mira, importan los kilómetros. hoy mismo he tenido sesiones en las que la recomendación ha sido ir de casa a un Ujú. punto en concreto, quedarse ahí un buen rato y después volver a Sí, casa. ya. Porque era lo beneficioso para este Sí, perro en concreto. sí, claro. Ujú. Perfecto. Vale, perro adoptado hace 2 meses, tiene un año. ¿Qué hacer para que deje de hacer sus necesidades dentro de casa? ¿Cuánto has dicho que tenía? Eh, perro adoptado hace 2 meses, tiene un año. Vale. A ver, los perros adoptados más o menos necesitan de 12 a 14 semanas para ubicarse, es decir, para aterrizar en el nuevo contexto en el que están. Depende de cómo haya sido su vida anterior, esto puede costar más o menos, ¿no? Perros que han pasado por verdaderos dramas, que si le pasara a algún humano se quedaría traumado toda su vida, ¿no? Le estamos exigiendo a los perros que hagan como si nada, ¿no? Entonces, depende de cómo haya sido la etapa anterior, eso, piensa que van a ser de 12 a 14 semanas mínimo para que el perro se adapte a un nuevo Adaptarse. ambiente. Y aquí lo que puedes hacer en concreto es preparar una zona dentro de casa muy bien para que no te sea a ti negativo, entre comillas, que el perro haga sus Solo necesidades dentro de casa, que sea fácil de necesidades. limpiar, etcétera, etcétera, con empapadores o periódicos o limitar una Ujú. zona en concreto o en el baño, en una terracita, no sé, donde creas conveniente. Y después, o también chequeo con el veterinario, por si Sí, acaso hay pues ahí algún no vaya a problema ser. de, yo qué sé, piedras en el riñón, que sea incontinencia, que haya ahí algo que esté fallando y que el perro necesite de verdad, que no pueda aguantarse, ¿no? Ya. El tiempo suficiente para salir a la calle, ¿no? Porque ahí ya puede estar haciendo cualquier cosa de manera Sí, que conductual, no. ¿no? Quedándote solo con eso, haciendo cualquier tipo de cosa, que si el perro está Sí, por es dentro, una que cada vez, necesidad claro, que realmente que cada no que aguanta. bebe X tal lo tiene que sacar, Sí. no tiene nada que hacer, ¿no? Y obviamente también, pues, supervisión profesional para que lo evalúe en concreto y tenga ahí un desarrollo mayor, ¿no? Un desarrollo con más frentes de actuación. Vale, última pregunta ya, porque ya vamos por 50 minutos, así que nada, última pregunta y terminamos. Eh, a ver si la encuentro por aquí, porque sí que me salía que había una pregunta, pero... Ah, no, es la misma, lo que pasa es que me la hizo por comentarios y por aquí, sí. Nada, perro adoptado hace unos meses, sí. Nada, es la misma que te acabo de comentar, lo que pasa es que me la hizo por la sección de preguntas y Vale. por comentarios. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Hugo, por darnos esta oportunidad, la verdad, de tenerte aquí. Es todo un lujo y un placer pues contar contigo. Así que nada, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros en este momento en directo y quien lo vea en diferido también muchísimas gracias. Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, pues por comentarios, pues estaremos aquí y intentaremos ayudaros lo máximo posible. Sí, a mí me podéis escribir también. Sabéis que en Instagram estoy aquí enganchado todo el día. Muchas gracias por invitarme, por darme este espacio y nada, nos vemos por ahí. Por redes. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a Vale, todos. Venga, chao. un saludo. Chao.